Bueno, vamos a comenzar. Nosotros vamos a estudiar varias clases sobre las guerras de Gog y Magog. Las que quieran anotar algo, tomar algunas ideas sobre este tema. Okay, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Es un tema muy extenso que tiene muchísimos detalles y se necesita también una comprensión dentro del texto, o sea, dentro del Tanaj, dentro de los profetas, qué es lo que dijeron y explicarlo y entenderlos y leerlos. Entonces es bemet, muchos jómenes, mucho material, pero vamos a tratar de simplificarlo lo más que podamos en unas 4 o 5 clases que vamos a tener sobre los temas de Gog y Magog. Lo primero que es necesario saber, que cuando hablamos de las guerras de Gog y Magog, la única persona que se menciona en este título es Gog. Ese es el nombre del enemigo. El enemigo se llama Gog. Y Magog es el lugar de donde él viene. O sea, Magog no es otra persona, sino que Magog es el lugar de donde viene Gog. Gog viene de Magog. Y por supuesto hay que tratar de averiguar qué es esto y a qué se refiere o tratar de ubicarlo, ¿ok? Entonces lo primero que tienen que saber que es Gog, el enemigo, y Magog, el lugar de donde él viene, la tierra de donde él viene se llama Magog. Akshav. ¿De qué se trata? En el Naví Yehezkel, o sea, en el profeta Yehezkel, el profeta recibió una profecía de que en el final de los tiempos, o sea, al final, esto quiere decir antes de la venida del Mashiach, simplemente antes de la venida del Mashiach, van a ocurrir una serie de guerras de tipo mundial, o sea, de tipo guerras de exterminio de forma muy, muy grande, cosas muy, muy pesadas. ¿Una tercera guerra mundial? Más o menos algo así, unas situaciones muy difíciles, muy grandes, acompañadas de muchas cosas, no solamente guerras, sino también de epidemias, de hambres, de terremotos, etcétera, etcétera. Akshav, el Naví Yehezkel, en sus profecías, él habla de dos situaciones, de dos momentos en que Gog va a hacer estas guerras, de 2 veces que Gog hace estas guerras. Gog otra vez es el nombre de un enemigo, no quiere decir que sea la misma persona, ¿okay? Es como decir faraón, el faraón de Moshe era como el mismo faraón fue de Yosef, es como un título, ¿okay? Hay un título de algo que lucha, que se enfrenta a Israel, y ese algo que enfrenta a Israel es lo que conocemos con la expresión de Gog. Akshav. El Yehezkel, como les dije, habla de 2 venidas de Gog. Venidas de Gog son las veces que van a ver esa tierra. El Naví las llama así las venidas de Gog, o sea que va a venir. Y el profeta Zeharia, que es otro profeta, él habla de una tercera vez. ¿Bien? Entonces de allí que los sabios nos dicen que las guerras de Gog y Magog van a ser 3. ¿Okay? 2 están escritas en Yehezkel y una está descrita en Zeharia. Ahora, primera pregunta, o sea, ¿cuándo van a ocurrir estas guerras? O sea, ¿cuándo van a ocurrir? Sobre eso hay discusión en los sabios, si van a ocurrir antes de la venida del Mashiach, se van a ocurrir durante la venida del Mashiach o que van a ocurrir después de la venida del Mashiach. ¿Okay? O sea, hay 3 opiniones, o antes, o durante, o después. ¿Okay? Akshav, esto complica más aún el tema. Si vamos a suponer que vienen después, entonces, ¿cuál es la función del Mashiach dentro de estas guerras si van a ocurrir después de que él venga? ¿Okay? Pero eso de Zrat lo vamos a responder también. Akshav. Hay una segunda pregunta importante, que es la siguiente. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón de que algo así va a ocurrir en el futuro? O sea, ¿por qué Hashem le revela al profeta Yehezkel y al profeta Zeharia
una guerra de exterminio así en el final de los tiempos. ¿Cuál es el motivo? ¿El por qué? ¿Bien? ¿Por qué tiene que ocurrir algo de esta naturaleza? Entonces responden los Jajamim dos respuestas. Primera respuesta va a ser una forma de poder castigar, de poder cerrar un heshbon, una cuenta abierta con las naciones del mundo. O sea, hubo muchas naciones del mundo que a través de la historia, en diferentes momentos, persiguieron o hicieron cosas muy difíciles en contra de Israel en diferentes épocas, o que todavía las hacen. Y esta guerra de exterminio total, que se llama las guerras de Gog y Magog, viene precisamente para ser como una especie de cerrar la cuenta con ellos, como una especie de castigo, porque las guerras son entre ellos, ¿ok? Simplemente. Ok, de eso vamos a hablar también, si vamos a ser afectados, vamos a ser simplemente espectadores. ¿Okay? Akshav, este es el primer motivo, o sea, como una especie de castigos a las naciones del mundo. Segundo motivo, y esto ya implica entonces que vamos a tener algún tipo de participación, de una forma o de otra. Al parecer, en la última, o sea, en la última guerra, la última conflagración, la más difícil, al parecer también van a ser eliminados la mayoría de los Reshaim de Israel. ¿Bien? O sea, muchos de los Reshaim de Israel desaparecen en la última parte, en la última guerra. ¿Bien? Entonces sería también como una especie de castigo final para los Reshaim de Israel, como pasó en Egipto, si ustedes se recuerdan, que solamente 1 de cada 5 hebreos quiso salir de Egipto y los otros murieron en los 3 días de oscuridad. En una cosa más parecida a lo que ocurrió en Egipto va a ocurrir también en la época final. ¿Okay? Digamos que esas son las dos explicaciones de por qué se van a presentar estas guerras, que son las guerras de Gog y Magog. Akshav, ahora los sabios también han enseñado, y esto lo hemos repetido yo creo que varias veces, pero es importante que lo tengan claro, que cualquier profecía, o sea, cualquier información que Akadosh Baruj Hu entregó a los profetas, que es algo negativo, y entendemos que las guerras de Gog y Magog, ya sea para las naciones del mundo o también como castigo para Israel en algún momento, es algo negativo. Todo puede revertirse si el pueblo vuelve en Teshuvá. O sea, si es que Am Israel vuelve en Teshuvá, todos nos acercamos nuevamente a Kadosh Baruj Hu, entonces esta situación que se llama guerras de Gog y Magog no van a ocurrir. Y la Geulá va a venir de una manera tranquila y sin ningún tipo de sobresalto. ¿Bien? Si esto no ocurre y Am Israel no vuelve en Teshuvá, entonces uno de los puntos con los que tenemos que enfrentarnos es precisamente estas guerras de Gog y Magog. ¿Okay? Eso es lo que tienen que tener claro. Cuando son profecías para mal, pueden cambiar. Cuando son profecías para bien, o sea que el profeta dijo algo que beneficia a Israel de alguna forma, eso nunca cambia. ¿Me comprenden? Si el profeta dijo que van a volver y van a reconstruir el Bet HaMikdash, entonces eso va a ocurrir. No importa el nivel espiritual del pueblo. Las cosas negativas, sí. En las cosas negativas importa el nivel espiritual del pueblo si se cumplen o no. ¿Okay? Esa es la regla de la Nevuá, ya sea para bien o aquellas que son para mal. Akshav, dicho esto como una especie de introducción, vamos a introducirnos un poco ya en el tema directamente, que de las guerras de Gog y Magog, porque lo que hay que hacer es verlo dentro del texto. El profeta Yehezkel tiene hay dos capítulos importantes sobre las guerras de Gog y Magog. Uno es el capítulo 32, que es como una especie de introducción general, donde él dice en forma general quiénes van a participar. Y después en el capítulo 38 es donde él ya detalla la primera guerra, y en el 39 detalla la segunda. Y después hay que pasarse a Zeharia, donde va a hablar de la última. ¿Okay? Akshav, con respecto a la Akdamá, a las líneas generales con las que el profeta va a referirse, él dice así. Primero, esta nevuá la recibió Yehezkel el 15 de Adar, o sea, el 15 del mes de Adar.
O sea, el mes de Adar, nosotros ahora estamos en Shvat, en la mitad de Shvat terminando. El próximo mes es Adar. El 15 de Adar fue el día en que el profeta recibe la nebuá. Eso es lo que está escrito, él lo dice, yo estaba tal día, y él recibía esta nebuá. O sea, él lo vio, él ve esto y después lo escribe. ¿En qué contexto recibe la nebuá? Yehezkel en ese momento él no estaba en Israel, él ya se había destruido el templo, el primer templo ya se había destruido y Yehezkel acompañó a los expulsados en el camino y cuando está en el camino es donde él recibe estas nebuot sobre el futuro. Y dice él así, dice Ben Adam Nehe al Hamon Mitzrayim. Akadosh Baruj Hu siempre va a llamar a Yehezkel Ben Adam, siempre. ¿Okay? Siempre, a él precisamente siempre lo llama Ben Adam. Cuando dice Ben Adam es que le va a mostrar algo, le va a decir algo. ¿Por qué? Yehezkel fue el que vio la Merkabá. Al principio de su libro, al principio del libro del profeta, él cuenta que también en el camino al exilio, cuando estaban sacando a los Yehudim de Eretz Israel, después de la destrucción del primer templo, él ve la Merkabá. Ustedes seguramente deben haber escuchado que lo que es la Merkabá es el trono de Hashem, donde están las Hayot HaKodesh, los 4 animales en cada una de las puntas, donde está el electrón en medio que brilla y todo lo demás. ¿Eh? Bueno, eso el profeta lo ve y es la persona después de Moshe que más alcanzó a ver cómo Akadosh Baruj Hu maneja el mundo. O sea, el que más llegó a verlo fue Moshe Rabbeinu, obviamente, pero el que vino después es Yehezkel. O sea, Yehezkel es el que vio más, el que más vio. Ya enseguida les voy a explicar también algo más, y por lo tanto, para que no vaya a la Itgaot, no vaya a ponerse soberbio o a pecar de no ser humilde, entonces Shem, Akadosh Baruj Hu siempre lo llama Ben Adam, para que recuerdes que tú eres simplemente un ser humano y te escogí a ti justamente por eso, para que comuniques esto. Pero que no vayas a pensar que porque viste tanto, ya eres mejor que los demás. Tú sigues siendo Ben Adam. ¿Bien? Hay una embra de Hazal, no sé si la escucharon la semana pasada cuando estudiaron la parashá de Beshalach. ¿Beshalach estudiaron? ¿Bien? El cruce del Yam Suf. Bueno, los sabios dicen allí que una esclava en el mar vio más de lo que vio Yehezkel ben Buzi. Yehezkel es el que vamos a hablar ahora, y los sabios dicen que una esclava, o sea, una persona, lo más bajo que había en ese momento de Am Israel, que cruza con los hebreos el Yam Suf, vio más, o sea, alcanzó a captar más de lo que vio Yehezkel ben Buzi. ¿Bien? Entonces podemos encontrar con una especie de contradicción, pero ¿cómo es posible? O sea, estamos hablando de Yehezkel, ¿no? Y él vio más que cualquiera, y de pronto los sabios dicen que una esclava en el mar vio más que él. ¿Bien? ¿Cómo podemos responder algo así? No sé si escucharon esto, si lo escucharon alguna vez, y escucharon lo que significa o no. ¿Bien? ¿Qué les explicaron sobre esto? ¿Explicaron algo? Que en Yam Suf pasaron tantas cosas. ¿Quién? Fue tan grande el nivel que que todas las personas como que vieron más de lo que vio el profeta, ¿no? Entonces, lo que no sabíamos era lo que vio el profeta. El profeta vio mucho, ¿quién? Pero entonces, ¿qué? ¿Las personas que cruzaron el mar están en el mismo nivel del profeta, entonces? No. ¿Por qué no? Porque al Naví como que a Hashem se le presentó en particular y le decidió tipo, bueno, yo te voy a mostrar esto a vos porque a Israel en el momento de salir del Yam Suf fue para todos, obviamente sí es para que también después se haya contado en las generaciones y todo, pero no es que dijo, bueno, voy a hacer que hasta a la sirvienta, bueno, vos vas a ver todo esto porque te lo mereces. Beseder, más o menos va en ese kibun. Normalmente los mefarshim comentan esto y dicen algo bastante simple, que es que la sirvienta, después de que salió del Yam Suf, siguió siendo sirvienta, ¿no? En cambio, Yehezkel ben Buzi, cuando vio la Merkabá, después que vio la Merkabá, siguió siendo Yehezkel ben Buzi. ¿Me comprenden? O sea que él estaba en el nivel de recibirlo.
La sirvienta en el mar simplemente fue un regalo. O sea, cuando Am Israel cruzan fue un regalo. Hashem les quiere mostrar muchas cosas para que las digan, ¿no? Pero no es que había un esfuerzo personal. En cambio, en Yehezkel, él era Naví. Hashem lo había escogido hace mucho tiempo atrás. Era una persona que tenía un nivel muy alto. Entonces, a pesar que él vio, y eso también es en cierto sentido una especie de regalo de Hashem, pero eso a Yehezkel lo elevó más todavía. En cambio, a la sirvienta de la que estamos hablando, no es que eso la haya elevado demasiado. Vio, sí vio, mostró, dijo, esto fue lo que vi, pero siguió su vida. Y Yehezkel no. De ahí hay que aprender que si Akadosh Baruj Hu nos quiere mostrar algo, pueden escoger dos posibilidades, o ser como la Shifja, o ser como Yehezkel. ¿Bien? O sea, Yehezkel continúa más todavía. Le mostraron esto y fue más aún, le envió el final del mundo, ¿no? En cambio, la Shifja, la sirvienta, vio, salió, lo vi, lo digo, lo cuento, sigo mi vida normal. Esa es la diferencia entre ambos, ¿me comprenden? Y eso es importante tenerlo presente porque es una cosa que los sabios traen porque nosotros tenemos que escoger, o somos así, o somos así. Entonces, ¿qué es lo que le dice Hashem a Yehezkel? Dice, Ben Adam, ser humano, Nehe al Hamon Mitzrayim, llora, o sea, lamentate sobre las multitudes de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Enseñó acá Yehezkel que en las guerras de Gog y Magog se van a enfrentar Ismael con Esav. Ismael y Esav se van a enfrentar. ¿Eso en las tres guerras? En todas va a ser así. Siempre, este es como una especie de agdamá, de introducción general. ¿Okay? Entonces, se van a enfrentar Ismael con Esav. En todas las guerras se van a enfrentar uno al otro. ¿Okay? A pesar que ellos se casaron, ustedes saben que Esav se casó con una hija de Ismael, ¿no? A pesar de todo eso, de todas maneras van a estar siempre enfrentados. Nunca hay paz entre ellos, ¿okay? Entre ellos mismos no hay paz. ¿Okay? Por eso tiene algún que ver con lo que contó sobre el sueño de Nebuchadnezzar. De las dos piernas. De las dos piernas, que con los dos pies. Uno que era de fierro, que es Esav, y el otro que era de barro, que es Ismael, y que no sabemos cuál es cuál, ¿okay? Porque van cambiando, se van modificando. Entonces, van a haber dos, el mundo se va a dividir en dos. ¿Me siguen? Sí, pero no habíamos dicho que, ¿Qué? por ejemplo, Gog era la reencarnación de Esaú. ¿Quién, no? ¿Quién? Ese es uno de las partes. Él es el que comienza siempre. Entonces, el mundo se va a dividir en dos grandes grupos. Hay un grupo que van a estar bajo el poder de Ismael y hay otro grupo que va a estar bajo el poder de Esav. ¿Okay? Ambos los podemos ubicar en la historia, ¿no? Ismael son normalmente los árabes, ¿okay? Y Esav, sabemos, son los occidentales, ¿no? Europa en general. Pero la pregunta que obviamente se hicieron los Jajamim, no de hoy, sino ya de hace muchos años atrás, cuando se empezó a conocer que existe, por ejemplo, China, existe Japón, existe América, y estos lugares, ¿qué son con respecto a estas guerras? O sea, ustedes viven en Argentina. Cuando el profeta recibió estas imágenes del final de los tiempos, también estaba presente eso. ¿Qué va a pasar allá? ¿Hay algo allí que tiene que ver? ¿Son parte de algo o no existen? ¿Bien? Hay personas que piensan, ustedes saben, personas que piensan que el mundo es plano, creo que eso los había dicho en algún momento, ¿okay? Entonces que llega hasta un poco más allá de España y de ahí se acabó el mundo, o sea, América como que no existe. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Son parte de algo? ¿Están en algún lado, sí o no? Entonces, al parecer, yo les quiero explicar como el Malvin explica, que esto es lo que les estoy diciendo como el Malvin. Esto no es decir que sea la única idea, pero es una de las principales, es que toda América va a quedar bajo el poder de Esav, o sea, América se considera bajo el poder de Esav, o sea, Esav y Europa, y el Oriente, la India, China, Japón, que no aparecen acá mencionados, porque acá aparece Ismael nada más, están bajo el poder de Ismael. Eso quiere decir que Ismael es esa parte y Esav es la otra parte. Y en el centro estamos nosotros. En el centro está Am Israel.
y Ismael, los árabes Y los occidentales serían todo lo que es América. No, los Sí, podemos hacer un dibujo. ¿Algo de esto escribe? Ahí están los Ah. Ustedes saben que hicieron Seder Tu Mishpat. Jerusalén se considera el centro del mundo, ¿no? Porque aquí fue donde comenzó la creación a partir del Eben Ashtiyah, que está en el Domo de la Roca, en el Monte del Templo. Hay una piedra, que de esa piedra comenzó a crecer todo el mundo. Eso ustedes lo saben, ¿no? Y esto es el centro, y esto es Israel. Acá está Am Israel, Jerusalén. Y el mundo se divide como en dos grandes bloques. ¿Ven? Un bloque que es Ismael y otro bloque que es Esav. ¿Ven? Ismael y Esav son los dos grandes bloques, Ismael y Esav. Ahora, lo que había quedado afuera, que habíamos dicho que es América, ingresa aquí, y lo que había quedado afuera, Japón, China y todo lo demás, ingresa acá. Así es como el mundo está dividido para este tema, que es el tema de las guerras de Gog y Magog. Eso quiere decir que las personas que vienen de América están bajo este poder, las personas que vienen de la India, de China o de Japón están bajo este otro poder. ¿Okay? Voy a borrar. Action. El profeta acá nos va a enseñar que de cada uno de estos bloques, del bloque de Ismael y del bloque de Esav, hay tres tierras principales que son las más importantes. 3 para Ismael y 3 para Esav. Entonces, y el Naví comienza con Ismael. Dice así: la primera tierra, o sea, el primer país que va a venir a estas guerras, cuando ocurran, es Mitzrayim, o sea, Egipto. Egipto, cuando habla de Egipto, es no solamente el país Egipto, sino todo África. Todo África. Todo África. ¿Ya les pasó ayer? Sí. Dicen que hubo un temblor anoche, ¿lo sintieron? No lo sentimos, pero no se enteraron. ¿Quién? Fue como a las 10 de la noche o algo así, ¿no? A ver, pasan para acá. Oh, volvió. Todo, ala. Entonces el primero es Mitzrayim, Egipto. Egipto se refiere no solamente al país Egipto, sino a todo África. Todo lo que es África es parte de los primeros que van a venir en algún momento en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué Mitzrayim tiene que ser parte de esta guerra de exterminio? ¿Por qué precisamente Egipto? Pues nosotros podríamos haber dicho ya Egipto quedó destruido cuando Am Israel salió de Egipto y los Mitzrim se ahogaron en el agua. Ya estudiaron eso para allá de la semana pasada. Se acabó Egipto, no hay más Egipto, ¿no? Bueno, pero no es tan así. ¿Bien? O sea, por eso es tan importante que ustedes estudien no solamente la Torá, lo que está escrito en la Torá, sino es muy importante que sigan con los otros libros del Tanaj. Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melahim, que estudien todo eso para que sepan qué pasó después, qué ocurre después. Entonces, lo que ocurrió después fue que Mitzrayim, Egipto, volvió a fortalecerse, volvió a tener poder, si bien no exactamente como el poder que tuvo en la época de Yosef y en la época que Moshe estuvo allá, sino que tuvo un poder. Y este poder lo ocupó Egipto para atacar a Israel constantemente. Constantemente atacaron a Israel y ellos tenían muchas formas de poderlo atacar. Y cuando se destruyó el primer templo, también hubo egipcios que participaron de la destrucción del primer templo. E incluso hubo un faraón de Egipto en la época del primer templo, casi al final, que quiso robarse el trono de Shlomo. Se quiso robar el trono de Shlomo. Y ustedes conocen el trono de Shlomo, tenía 6 peldaños para subir, y en cada peldaño estaban esculpidos unos animales. Y cuando el faraón de Egipto quiso subir al trono de Shlomo para llevárselo, el arié, el león,
le cobró vida, era una estatua, cobró vida y le dio como un zarpazo en la pierna y lo dejó cojo, lo dejó rengo, y por eso se llama el faraón rengo, se llama Paró Nejo, se llama así en el resto del Tanaj, ¿sí? Entonces con Egipto tuvieron muchos problemas después, y todo eso se va a pagar cuando ellos vengan en las guerras de Gog y Magog, van a recibir un castigo por todo eso. Por eso es que ellos aparecen también, ¿sí? Los egipcios también estuvieron en la destrucción del segundo templo. Y los egipcios han estado presentes en muchas ocasiones. No solamente entonces, sino que también después. La última vez que tuvimos problemas con los egipcios, ¿cuándo fue? ¿Alguno de ustedes recuerda? No sé, bastante. Antes que hubiéramos nacido, pero de todas maneras tuvimos problemas con ellos. ¿Cuándo? En la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, esa fue la guerra que tuvimos con Egipto y con otros países, pero el principal era Egipto. ¿Bien? ¿Y fue una guerra de cuántos días? 6 días. ¿Bien? ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido una guerra de 10 días? Se llamaría la guerra de los 10 días. ¿Bien? Además de eso, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una guerra de 10 días en vez de 6 días? ¿Quién, Nahom? ¿Quién? Tal vez no salían los mismos resultados. ¿Cómo? No, tal vez no salían los mismos resultados. ¿Los mismos resultados? No, simplemente si hubiéramos tenido una guerra de 10 días, como 10 fueron las Makot, Egipto hubiera desaparecido. ¿Qué? Egipto hubiera desaparecido. ¿Qué pasó? En la Shirá, incluso en la Shirá dice que cuando cruzaron el Yam Suf, trae ahí que Az Nifalu Alufe Edom. Entonces asustaron los generales de Edom. Esto mismo pasó en la guerra de los 6 días. Los generales de Edom, o sea, los rusos, se asustaron del avance de los israelíes. Estaban a un día de llegar a la presa de Asuán. ¿Saben cuál es la presa de Asuán? Hay una presa donde el Nilo se detiene. Si los israelíes hubieran llegado a la presa de Asuán y la hubiesen volado, Egipto desaparece, porque todo el agua los hubiese barrido a todos al Mediterráneo. Faltó medio día, una cosa así, porque los rusos le dijeron a los americanos: ustedes permiten que los judíos avancen 1 metro más y los misiles que están ahora dirigidos a Nueva York y a Washington los disparamos inmediatamente. Entonces los americanos llamaron a los generales israelíes, que obviamente le dijeron: hasta acá, no avancen más. Y por eso terminó en 6 días. Wow. Si hubiesen querido podían haber seguido, pero si hubiesen seguido tendrían que haber hecho algo para ganar. ¿Qué hubieran hecho? La represa de Asuán, eso es lo que querían llegar. Por eso es uno de los lugares más cuidados del mundo hoy día. Imposible acercarse a la represa de Asuán. Imagínate, si le llega a volar a alguien, Mitzrayim entero desaparece, todo se inunda, todo, completo. Bueno, quiere decir eso que quedaron 4 días guardados. Para algún día, que parece que para estas guerras faltan 4 días que están guardados ahí en alguna parte. Todo. Niré, veniré, viviremos y veremos. Todo. Ahora, entonces el primer lugar, el primer país es Mitzrayim, Egipto. ¿Okay? Por todo lo que hizo, no solo entonces, no solo ahora, sino en muchos otros momentos, fue un lugar bastante problemático, muy problemático. Ustedes saben que cuando se declaró el Estado, en el 48, los judíos que vivían en Egipto muchos abandonaron Egipto, pero no todos. La gran mayoría salió en el año 50, al principio del 50 y el 60. Y fue una redada, o sea, en una noche, entonces estaba de rey en Egipto el rey Farouk. Se llama así el rey Farouk, y él dijo: tal noche todos tienen que salir. Y los sacaron a todos de sus casas, a todos, los pusieron en autos y los llevaron a un barco y los echaron de Egipto. No podías llevarte un poco de ropa y algo, pero nada más, no dinero ni nada de las casas, nada, absolutamente nada. O sea, fue un robo completo. Toda la comunidad salió esa misma noche, que pusieron unos barcos, pero con la condición de que no fueran a Israel. Todos los barcos iban a Francia. Así, esa fue la condición. Si ustedes quieren ir a Israel, de aquí vivos no salen. Así les dijeron. Entonces los pusieron en barcos directo a Francia.
Que ellos fueron. Porque Farouk no los quería. Bueno, los Mitzrim no nos quieren en general, que nunca nos quisieron. Y ahí tuvieron que abandonar, ahí abandonaron todos. Hoy día ya no hay comunidad en Egipto de Jalal. Es una comunidad que tenía más de 1000 y tantos años. Ahí estuvo Rambán, Maimónides, ahí estuvo Yermiao, ya lo vamos a estudiar también. O sea, una tradición entera. Y se acabó todo. Pues 950 por ahí. Todo. Entonces con Mitzray, todavía, Mitzray en Egipto hay un Heshbon, hay una cuenta todavía que está abierta. Mire. Ahora, el segundo país que trae el Naví, que va a participar de parte de Ismael, es Ashur. Ashur, o sea, Asiria. Asiria también va a participar. ¿Por qué ellos? ¿Por qué precisamente ellos? Ok, tengo tiempo. Porque ellos fueron los que tomaron a las 10 tribus de Israel y las perdieron, o sea, las dispersaron por el mundo. Entonces queda un Heshbon perdiente con ellos, de que ellos fueron los que llevaron a las tribus de Israel al exilio. Eso es en la época del primer templo. Bueno, es un tema entero que ahora no vamos a estudiar, en algún momento lo vamos a ver, pero 10 tribus fueron expulsadas, llevadas de Israel al exilio, y en ese exilio se perdieron. Hasta el día de hoy no se sabe dónde están. No se sabe dónde están, y quienes lo hicieron, los Ashurim, los asirios. Como fue así, entonces ellos tienen también un Heshbon, algo que pagar para el futuro. ¿Okay? Si esto que están pasando ahora un terremoto muy pequeñito, o sea, Asiria es todo lo que hoy día es Siria, Turquía, Kurdistán, todo ese sector que queda en el norte de Israel, eso se llama Ashur. Tenían su capital en Ninvé, ahí estaba la capital de ellos. Y han tenido muchísimos problemas, los sirios han tenido muchos problemas constantemente entre ellos mismos, se han matado, en guerras que no terminan, y ahora un terremoto y quién sabe qué más. Eso es Ashur. También con ellos hay un Heshbon todavía pendiente, todavía abierto. Entonces el segundo país es Ashur. El tercero es, el Naví lo llama Eilam, que es Persia. Eilam es Persia, Parás. Eilam es Parás. ¿Por qué? ¿Qué han hecho los Parsim? ¿Qué es lo que hacen los Parsim? Primero vamos a entrar pronto a Purim. ¿Y Purim dónde ocurre? Ocurre ahí en Parás, ¿Najón? En Shusham, que era la capital del imperio de los persas. Ahí ocurre todo eso, que quieren matar a todo Israel. Y a pesar que Akadosh Baruj Hu nos salvó en forma milagrosa, pero los persas siguieron siendo siempre muy anti-Yehudim, anti-Torah y todo esto. ¿Okay? Entonces siempre estuvieron en contra, hicieron muchas cosas por mucho tiempo, y también, lamentablemente, también ahora también lo están haciendo. Ustedes saben que los persas hoy día se llaman Irán. ¿Escucharon de Irán? ¿Okay? Irán es un país. ¿Okay? Eso es la Persia antigua. ¿Bien? Irán, Irak, todos. No, Irak es parte de lo que era Ashur. ¿Bien? Y los persas son Irán hoy día. ¿Y qué están planeando hacer los iraníes en estos últimos años? Explotarlos. ¿Bien? ¿Con qué? Con un reactor nuclear. ¿No? Que Bezrat Hashem hasta el momento todavía no lo tienen, porque para poder activar algo así necesitan científicos. ¿No? Necesitan gente que lo haga. Y Baruch Hashem, cada vez que hay alguien que maneja algo, de pronto lo vuelan en un auto y desaparece. Y ¿verdad? Así es. Esto es el Mizraj HaTijón, así funcionan las cosas acá. En el Medio Oriente las cosas funcionan así. Y por el momento no lo han logrado, y están con unos esquemas, unos acuerdos que quieren hacer, y iban a hacer un acuerdo con los americanos. El acuerdo explotó de pronto, el acuerdo explotó, no ellos. Explotó el acuerdo, no lo lograron hacer. Escuchen las noticias y se van a dar cuenta de todo lo que estamos diciendo. Ya el Naví lo dijo muchísimos años antes. Entonces, como ellos están tanto en contra de Israel, entonces también son parte de estas guerras finales. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos con Ismael. El Naví habla ahora de los Arelim. Arelim, cuando el Naví habla de quiénes son los que van a combatir a Ismael, a los agentes de Ismael, el Naví los llama Arelim. Arelim en hebreo quiere decir personas que están incircuncidadas, y que es un símbolo de tumá, de impureza.
Entonces, que Ilu el Naví los llama los impuros. Se volvió a cortar. ¿Y así es todos los días? Sí. Dura 2 segundos igual. Ah. Daniel, ¿por qué no? Porque Falta la térmica. tiene muchas cosas eléctricas prendidas. Puede ser, no sé. La calefacción. Sí, salta Igual. cuando está la calefacción y un lavado así. Salta muy. Ah, y así es, ¿no? Ok, ala, vamos a tratar de continuar, tenemos minutos más. Ok, entonces cuando el Naví habla de los occidentales, habla de los europeos, los trata así, de los impuros. Y utiliza el signo, el símbolo que en el Tanaj significa impureza, que es el hecho de no estar circuncidado. Recuerdan todo lo que pasó con Dina cuando la raptaron, y los hermanos de ella dijeron: no podemos dar a nuestra hermana a alguien que sea impuro, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, esto es algo muy, muy profundo, y por lo tanto así denomina a los europeos, los llama así. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estos? Entonces el Naví los separa en tres grupos, son 3 frente a 3, en 3 grupos. Se los voy a escribir acá, para un nombre un poco extraño. Hay un primer grupo que se llama Meshech y Tubal. Ese es un grupo. Este es uno. Un país, hay una nación, se llama Meshech Tubal. Hay otra que es Edom, directamente dice Edom, es la segunda. Y hay una tercera que son los, voy a escribirlo en castellano, los príncipes del norte. Ahora, ¿quiénes son? El norte. En hebreo se dice Nesijei Elión. Estos son los 3. Meshech Betubal es un solo lugar, o sea, una conglomeración de un solo lugar. Edom es Edom y los príncipes del norte. Ahora, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Otra vez, yo les voy a explicar cómo explicó Malvin. ¿Okay? Eso no quiere decir que sea la única explicación de los nombres, estos nombres que son un poco extraños. ¿Okay? Meshech Betubal, dice él, es Rusia. O sea, todo lo que tiene que ver con Rusia, eso se llama Meshech Betubal. Edom, Roma, Francia y Alemania, Europa. Edom es Europa. Y los príncipes del norte son los países escandinavos. O sea, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, esos son los Nesigeolios, los países del norte. Ok. Ahora, ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos? Que, bueno, es todo el mundo, ¿no? Simplemente no es todo el mundo que no queda más, eso es lo que hay. Ya les dije, China y Japón ingresan dentro de uno y América entra dentro de otro. Ahora, ¿por qué Meshech Betubal? ¿Por qué los rusos? Bueno, creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? Ustedes saben lo que son los pogrom, que fueron los pogromim. ¿Sí? ¿Escucharon de Khmelnytsky? Sí. ¿Sí? La época de los pogroms, eso es antes incluso de los pogroms. Hubo una matanza muy, muy grande de Yehudim en Ucrania y en Rusia, que fue hecha por los cosacos. Y el líder de los cosacos en esa época era Khmelnytsky. En esa época las naciones hicieron una estrategia que ellos suelen hacer mucho y que hay que tratar de no caer en ese juego. ¿Bien? ¿Qué hicieron? En ese momento, el momento de Khmelnytsky estoy hablando, Ucrania estaba en poder de Polonia. O sea, eran los polacos los que tenían toda Ucrania, Bielorrusia y gran parte de Rusia estaba en poder de ¿quién? De los polacos. Ahora, ustedes tienen que saber además que en general en Rusia mismo, no había tantos Yehudim. Y solamente hubo poco antes de la revolución, nada más. Porque los rusos no permitían que los Yehudim vivieran en Rusia, porque según los rusos, Rusia es una tierra santa, y por lo tanto los Yehudim no pueden pisarla. O sea, ahí no vivían. ¿Dónde vivían los Yehudim? Ucrania, Bielorrusia, por esos lugares, Polonia. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurrió? Los polacos tenían conquistado Ucrania. ¿Y qué hacían? Los polacos cobraban impuestos a los ucranianos, o sea, los ucranianos tenían que pagarle dinero ¿a quién? A los polacos. ¿Y qué hicieron? Tomaron cobradores de impuestos que eran Yehudim, para que de esa manera los ucranianos los odiaran. Entonces mandaban Yehudim a cobrarles dinero a los campesinos ucranianos, que eran muy, muy pobres,
y él tenía que hacerlo porque era la forma que tenía de sobrevivir los Yehudim. Entonces los ucranianos los odiaban porque nadie quiere darle dinero a nadie. O sea, si viene alguien a cobrarte impuestos, tú no es que le tengas mucho cariño, ¿no? Es como como las personas que revisan si pusiste el Rav-Kav en el Rakevet o no. Que si llegas a no ponerlo te cobran un impuesto muy grande, entonces las personas no los quieren mucho. ¿Eh? Bueno, eso fue lo que hicieron los polacos. Por mucho tiempo hicieron esto y eso llevó a que en un cierto momento los polacos se rebelaron en contra o sea, los ucranianos se rebelaron en contra de los polacos. ¿Y cómo hicieron para rebelarse en contra de los polacos? Empezaron a matar judíos. Y esa fue la gran matanza que hubo de la época de Khmelnytsky. Vinieron los cosacos y arrasaron. Murieron muchos grandes jajamín, muchos grandes sabios en diferentes lugares, aldeas enteras que desaparecieron. Fue una matanza muy, muy grande. ¿Quién sabe? Ustedes saben que Kadosh Baruj Hu siempre finalmente es midá keneged midá, no una cosa frente a la otra. Ahora hay una guerra en Ucrania entre ellos y rusos. Nadie sabe exactamente los caminos que Kadosh Baruj Hu escoge a veces para terminar y cerrar cuentas. Entonces, por eso Rusia está considerada como parte de los que van a participar en esta guerra, en la guerra de Gog y Magog al final. Después, Edom, Roma, obviamente, Roma, ¿no? Ellos fueron los que destruyeron el segundo templo, ellos fueron los que nos expulsaron de Eretz Israel en esa época. De la manera que los ashurim nos habían llevado a 10 tribus y las esparcieron por el mundo, los romanos llevaron a los Yehudim como esclavos a Roma, los hicieron cargar la menorá en un desfile que se llama el desfile que hizo Tito en su nitzajón, de su victoria. ¿Alguno de ustedes estuvo en Roma? Está en el Arco del Triunfo. En el Arco de Triunfo, que es Najón. Normalmente si la gente va a Roma va a ver el Arco de Triunfo de Tito, ahí está dibujada la menorá que esclavos judíos tuvieron que cargar en un desfile, mientras todos los romanos los miraban y los abucheaban. ¿Okay? Entonces pueden comprender que ese Heshbón no se cerró todavía, quedó abierto y eso va a ser parte también de las guerras de Gog y Magog. Y finalmente son los príncipes del norte, que no sean los escandinavos. Entonces ustedes nos pueden preguntar, como he explicado en la mañana, pero no sabemos que algo malo haya pasado con ellos. Nunca escuchamos de que haya habido algún problema. No en Suecia, no en Noruega, no en Dinamarca, no en Finlandia. Es como que pasa todo como alguien dijo, una vez dijo un escocés. ¿Saben dónde queda Escocia, no? En el norte de Inglaterra. Dijo un escocés, en Escocia jamás se persiguió a los judíos, a diferencia que en Inglaterra sí se persiguió. Entonces sí, le dijeron personas de la comunidad porque nunca hubo judíos en Escocia. No, por eso no persiguieron a nadie, porque nunca hubo Yehudim ahí. ¿Okay? Hoy día sí hay una escuela religiosa muy, muy conocida. Se llama, tiene un nombre, Haredi, muy, muy, muy conocida, que queda en Escocia. No me acuerdo el nombre. También para hombres, yeshivot, y también de mujeres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los escandinavos? ¿Okay? Entonces, al parecer, no son tan buenos como parecen ser. ¿Okay? Y actualmente incluso, ustedes saben que fue en Noruega y también en Suecia, ha habido personas de la policía sueca y de la policía noruega, que les ha dicho a las comunidades judías que hay que son muy poquititos, quedan muy, muy pocos. Después de la guerra, los pocos que habían se fueron a Estados Unidos, vinieron a Israel, porque ahí estuvieron los nazis. Los nazis se apoderaron de Suecia, de Dinamarca, de todos estos lugares, entonces no podían quedarse. Y actualmente incluso la policía en esos lugares le ha aconsejado a la comunidad judía que es mejor que emigren, porque no tienen formas de protegerlos. La cantidad de árabes que hay hoy día en esos países escandinavos es muy alta. Muy, pero muy, muy alto. Entonces corren peligro. Entonces para tratar de protegerlos nos es muy difícil, es mejor que tal vez ustedes se vayan. Así les han dicho. ¿Okay? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene malo qué? ¿Por qué entonces están en la lista? No tiene nada de malo que le hayan dicho que no se echaron, pero... Ya fe. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos países son muy pro-palestinos.
hoy día, muy pro-árabes. Ese es el pequeño detalle. Y parece que esto no es así, están, sino que ellos dan mucho dinero a los árabes, entregan mucha, pero son países muy ricos, muy ricos, entonces entregan mucho dinero, hacen muchas cosas, entonces también son parte de esta lista. Y los llama Dafka los príncipes del norte. Hasta tal punto, y esto hay que entenderlo con profundidad, que Gog viene de allí. O sea, Gog viene de ese lugar. Magog está allí en algún lugar del norte de Europa. No en Edom y tampoco en Rusia, sino allá, en el norte, en algún lugar del norte. Ahí está Magog. Por eso, a pesar de que ustedes puede ser que hayan escuchado que hay muchos rabanim que a veces hacen gematriot y sacan que Putin puede ser Gog o que... Pero según lo que se entiende del Naví, Gog viene del norte de Europa, de algún lugar de allá. Nosotros sabemos solamente lo que está escrito en el Tanaj, y en el Tanaj dice, nosotros no sabemos quién es Gog, solamente lo vamos a ver cuando venga, porque ahí le vamos a preguntar, ¿tú eres el que está escrito acá en este libro? Él va a decir sí. Hasta entonces no se sabe quién es. ¿Me comprenden? Porque también hicieron gematriot de que Obama podía ser Gog y una serie de cosas más en las épocas de él, ¿no? Pero bueno, eso no queda en nada, no sabemos quién es realmente. ¿Quién? Cuando venga vamos a saber, mientras no. Ok, dice el Malvin, entonces el mundo está dividido en estos dos bloques, un bloque que representa a Ismael, otro bloque que representa al occidente, y de este occidente, en un lugar, en el norte de este occidente, hay un país que se llama Magog, y que de ese lugar va a venir Gog 3 veces a hacer una guerra, no con nosotros. La guerra no la hace con Israel, sino que la hace con Ismael. Hace una guerra contra la otra parte del mundo. Y nosotros estamos en la mitad. Simplemente la primera y la segunda, que es de lo que habla Yehezkel, nosotros no participamos, solamente observamos. Se observa como un espectador qué es lo que está pasando. La última sí. En la última va a haber algo distinto, algo diferente. ¿Tenemos tiempo? No, ya estamos por terminar. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Quién? Gog. ¿Quién? ¿Va a ser, las 3 veces va a venir del mismo lugar? Sí, del mismo lugar. ¿Quién? No quiere decir que sea el mismo, pueden ser diferentes personas. ¿Quién? ¿Van a ser tipo, muy espaciadas las guerras? Mira, hasta tal punto, esto es una cosa muy interesante, pero hasta tal punto esto es parte de la